mucha ayuda a tu vida espiritual. Espero que estés sintonizando. No nos cambies de canal, no, realmente. Por favor, denos un tiempito, dese un tiempito y vea sobre la batalla del alma, este tremendo tema aquí. Ahora mismo voy a leer, porque en Primera de Pedro 11 habla de ello. ¿Cómo? Hice una pregunta, ¿cómo ganar la batalla en la mente? Y aquí entonces el texto dice que, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra el alma. Entonces, necesitamos ganar esa batalla. Definitivamente, cuando se escribió esta carta a la dispersión, la persecución, y desde posiblemente, ¿verdad? Se escribió en su contexto cuando estaban siendo esparcidos por toda Ponto, el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, según Primera de Pedro 1:1. Y se escribió desde Babilonia, posiblemente según el verso 5:13, desde Babilonia, y aproximadamente en el 65 después de Cristo. Pero también tenemos que hablar de que eso de que saluda a los hermanos que están en Babilonia, posiblemente, y hay una gran posibilidad, que es un símbolo de Roma, la Babilonia corrompida, el imperio, o cada imperio que va pasando, es donde pues mayor corrupción, perversidad hay. Entonces, bien, que el emperador del momento es Nerón, quien descapitó a Pablo, quien hacía de los cristianos una gran persecución, en una estaca los ensartaba y les echaba gasolina, o en ese caso gas o querosín, y les prendía fuego y los tenía, o les servían esa noche como luminarias o antorchas para su palacio, parte de la historia. Y este nefasto emperador, en medio de eso, escribió este siervo de Dios, el apóstol Pedro, que dice que nos abstenerse de los deseos carnales. Ahí hay, posiblemente se habla de una batalla que tenemos en nosotros mismos. Y habla del alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad del ser humano. ¿Qué es el alma? Es algo que la Biblia, separa para referirse al cuerpo, o para referirse al espíritu, que es el alma. Y también podemos contestar qué es la psicología, una palabra griega, psique o psyche, en el koiné, psique, que es el estudio del alma. En una de las investigaciones se puede podemos estar claros de que nadie puede estudiar el alma, honestamente. Es la parte abstracta realmente. Y eso es lo que quiero que tratemos un poco también en este estudio de hoy. Este es más una clase. Y entonces, ¿qué es la psicopatología? La psicopatología es también, un estudio de las enfermedades mentales. La psicopatología es un estudio de las enfermedades mentales. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es investigar y traer a la conciencia sentimientos oscuros o dudas o problemas que tiene el individuo. Pero también podemos ver qué es la psiquiatría. Y esta sí es una rama de la medicina y que estudia las enfermedades mentales y buscándole solución, lógicamente, con medicinas y tratamientos afines. Pero el cristianismo ha estado perdiendo una guerra
y esa guerra que ha estado perdiendo, ¿verdad? Es que, bueno, aquí yo puedo ver en el texto que se habla de una batalla, que había una persecución contra los cristianos y que esa es la realidad, que hay una persecución, había una persecución que, a pesar de que era maligno el emperador, se da en los textos que siguen, los textos precedentes del contexto inmediato, por causa del Señor someteo a toda institución. Dice a toda institución humana, y era el gobierno humano que estaba entonces Nerón. Y dice que hay que someterse, y hay que admitirlo por testimonio para que Dios sea glorificado. Porque dice nuestro versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces está diciendo que por el testimonio, que no nos pongamos a hacer una guerra carnal, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, y que no caigamos en la provocación de los nefastos emperadores o gobiernos de lo que en la historia se han venido dando, por causa del Señor, por honrar al Señor, ¿verdad? La autoridad, porque las autoridades y los gobiernos son puestos por Dios porque Dios los permite y los tiene ahí hasta cuando Él quiere. Él los puede quitar de mil maneras, sencillamente. Hay mil maneras para desaparecerlos, pero si están ahí, por algo están ahí. Entonces, para castigar al pueblo, para manifestar su poder, ahí Dios tiene todo en control. Por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, el verso 14, como por él enviados, porque él los envió allí para castigo, claro, es lo que se espera, de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, que se supone que el gobierno debe de alabar al que hace el bien, al estudioso, al esforzado, a la persona que está realmente haciendo lo correcto y que gobierna con el bien, para el bien, y con el bien y para el bien. Pero hay gente nefasta gobernando, que como Nerón eran nefastos y que no daban lugar a Dios. Es una batalla que se habla del contexto inmediato, precedente y antecedente que se está dando, pero hay una batalla en sí mismo que se habla de abstenerse de deseos, de la lucha, de la batalla de la mente, de la batalla entre la carne y el espíritu. Pero tras de eso, en medio de todo eso, hay una situación que se mete, y es la palabra alma, que allí es donde se gana la batalla en la mente, en el alma, dice el pasaje. Pero los creyentes hoy en día le creen más a la psicología que al pastor. Que mientras el mundo ha llegado a desconfiar en la psicología, realmente el mundo secular mismo ha llegado a desconfiar en la psicología, los cristianos, y muchos cristianos parecen estar más comprometidos con ella, con la psicología y con las terapias y soluciones y consejos fuera de la palabra de Dios. Muchas de las iglesias evangélicas son adictas a una terapia, o a la psicoterapia, como diríamos, a las prácticas sugestivas, donde hay una cadena de coro interminable, y la música, como tiene un poder de movimiento, lleva y conlleva a la gente a un trance, a un excesivo emocionalismo, a un excesivo realmente impresionarismo, y a una situación de manera que caen o que hacen y tuernan, pero que no es espiritualidad. Entonces, el cristianismo y la psicología han sido enemigos toda la vida. Yo no sé por qué ahora a tantos cristianos e iglesias liberales están promoviendo y dándole más énfasis a la psicología secular, porque psicología es pensamiento, es estudio de realmente la manera de pensar,
¿ya? La manera de las normas de conducta. Entonces, ciertamente es una realidad, ¿ya? Pero la psicología secular tiene conflicto con la palabra de Dios, que es la norma de fe y conducta para un cristiano bíblico, fundamental. Pero el creyente, si realmente lo mandan al psicólogo, ¿por qué no va mejor a una consejería bíblica? A una consejería bíblica, porque nosotros tenemos información que Sigmund Freud, Freud era ateo, enemigo del cristianismo, el padre de la psicología moderna. Era, bueno, de sangre judía, originario australiano, sí, médico de profesión, neurólogo. Entonces, quienes siguieron a Freud fueron hostiles a la creencia bíblica, enemigos de las verdades de la palabra de Dios. Las teorías de Freud, las teorías de Freud estaban entre varias hipótesis, estaban dentro de varias hipótesis ateístas, dentro de ellas estaba la teoría de Freud, igual como el darwinismo, como el marxismo. Entonces, las teorías ateas, humanistas, racionalistas, acerca de la conducta humana, estas teorías fundamentalmente son antibíblicas o han sido antibíblicas, llegaron a ser esas enseñanzas, esas teorías llegaron a ser, diríamos, llegaron a ser la base de toda la psicología moderna, esas teorías anticristianas y antibíblicas, la base de la psicología moderna. Así que va en contra. Por ejemplo, hay unas 7 reglas prácticas o diríamos usuales dentro de un marco que se desarrolla en este tipo de psicología. Ellos dicen la naturaleza humana en el problema que presenta el individuo, el problema de conducta, dicen ellos, la naturaleza humana es básicamente buena, así es que usted no tiene la culpa. Pero la Biblia dice que todos somos malos y que no hay justo ni uno. Así es que es contradicción a la Escritura. Otra regla que a partir de ello ellos aconsejan, de esas normas, dicen que las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. Y la Biblia dice de que nosotros no tenemos autocontrol, que Dios nos da dominio propio, que necesitamos llenar el vacío del alma. Pero ellos dicen que entonces esta gente está viendo esas 3 cosas, ¿verdad? Vimos entonces esto de la batalla en el contexto de la batalla de sí mismo y la batalla de la teología y la psicología. Que lo estoy diciendo y mencionando, una guerra que ha estado perdiendo la iglesia. Ya expliqué quién era este señor, el fundador de la psicología moderna. Y hay unas 7 reglas, pues, que pudiéramos nosotros tomar en cuenta. Número 1, número 3 ya de estas reglas son la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona, ya sea en alguna parte de su pasado, y siempre tratan de calmar la conciencia y darle realmente un aliciente falso a la gente en sus normas de conducta que están bien perdidos y condenados. Los problemas, dicen otra regla de los individuos, es el resultado de lo que alguien ha hecho o alguien les ha hecho a ellos, y esa es su reacción. A una acción, una reacción, y esa es la reacción que están pasando. No tratan de ver, ir a la raíz del problema de que somos pecadores, que tenemos culpabilidad. Tratan de no culpabilizar al paciente, cuando la Biblia dice que todos somos culpables y que muchas veces, a veces le echamos la culpa a otro, y hay que tener ese debido muy grande cuidado. ¿Por qué? Realmente así fue al comienzo. Satanás le echó, bueno, el hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a Satanás. Y así que la realidad es que los problemas de conducta están bien arraigados en el corazón, ¿verdad? Que es donde emana, dice el Señor Jesucristo, los malos pensamientos.
Y todo, como piensas, así sientes, y como sientes, así actúas. Y la verdad es que también muchos problemas físicos llevan a tener una enfermedades posiblemente psíquica, mental, emocional. ¿Ve? Porque si está con una enfermedad allí permanente, atormentado, la persona viene y se deprime. Y a esa enfermedad física pasó a ser una enfermedad emocional o una enfermedad de problemas de estrés, de problemas de pensar, de situaciones de que le van afectando sus emociones y esa parte, y esas enfermedades emocionales que se llaman enfermedades psicosomáticas pasan de ser enfermedades emocionales a a sentir realmente estrés y luego gastritis y luego enfermedades realmente físicas. Entonces eso no podemos descartarlo, los problemas que están ahí arraigados en el ser humano. Entre los cristianos profesantes, solo los teólogos liberales, honestamente, pudieron convivir con estas teorías y han podido convivir y siguen esa corriente entre los cristianos, entre esos cristianos. Hasta mediados del siglo pasado la psicología no era reconocida como ciencia. Hasta mediados del siglo pasado la psicología no era reconocida como una ciencia, sino como algo que corresponde a la parte espiritual. Y eso es lo que es realmente la mente, el alma. Realmente solo Dios puede estudiar, ver el alma, el corazón, en la mente, solo Dios puede leerla. Y la Biblia, la palabra de Dios, es el libro que puede leer tu mente y tu corazón, porque la palabra de Dios es la consejería perfecta, es el libro más sabio y que puede tratar esos asuntos. Entonces, buscando soluciones, algunas soluciones, el doctor de psicología y que estuvo siendo un evangelista en un tiempo, Luis Palau, decía la psicología es, no, la Biblia es, decía, la Biblia es el libro más psicoterapéutico que existe. Estaba diciendo, esta es la terapia que necesita la gente, la psicología, no la psicología bíblica, la consejería bíblica, más dado de una manera práctica. Y yo digo, la Biblia es la receta para todos los males, la receta para todos los males. Entonces, ¿por qué? Porque un ferviente esfuerzo por ayudar a la gente a resolver sus problemas de comportamiento de conducta, para no ser juguete de sus pasiones y abstenerse del mal y vencer el pecado innato en nosotros y no ser esclavo del pecado y ser realmente libre, gobernado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la palabra que es espíritu y que practicarla y seguir sus consejos. Es importante que bueno, usted no puede estar de acuerdo conmigo y lo siento, pero sería bueno que analice estas verdades que he estado analizando yo. La Escritura es el único recurso digno de confianza. La Escritura es el único recurso digno de confianza para el asunto de la conducta, para en realidad que conlleve a una transformación en el carácter, en el ser de las personas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a enderezar el joven su camino? ¿Con qué va a perfeccionar su camino? Con guardar su palabra. La palabra es una norma de conducta perfecta. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El Salmo 119, 24 es la consejería bíblica. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. La psicología bíblica, la consejería bíblica, que convierte el alma, el ser, cambia la mente y el corazón. Entonces, con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos. La palabra da sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, perfeccionado cabal y perfecto. La palabra te perfecciona. Es la receta para tu problema psíquico, mental, corrompido del alma. Si ya tienes un problema de desorden mental en asuntos, ¿verdad?, de demencia, de problemas, posiblemente su
causa nerviosa, su sistema nervioso o otras cosas que la ciencia bien puede tratar, ok, entonces lo trasladamos ahí. Porque viene el Alzheimer y otras tantas enfermedades, no meramente es un problema tal vez del alma espiritual, de la parte espiritual. Entonces es diferente. Ahora, es importante que la Biblia, la palabra de Dios, escudriña la mente y el corazón. Te lee la mente y el corazón, la Biblia. No el hombre, no el psicólogo. Ajá. Ni el pastor, honestamente. Sí tiene una experiencia, sí tiene una gran alcance psicológico el pastor, sí tiene en realidad tanta experiencia y tanta sabiduría por la práctica, por la escuela de la vida, por los estudios. Está bien, pero realmente quien lee la mente y el corazón es la palabra de Dios o Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el reto que necesitamos tomar? Aceptar la Biblia como nuestra regla de fe y conducta, aceptar la palabra de Dios como la consejería perfecta que el ser humano necesita para su comportamiento de carácter, para su comportamiento, entonces, no ir tras un psicólogo para esos niños rebeldes, para esos niños malcriados, que no han sabido ser criados, no le han podido enseñar, educar, formar, disciplinar, corregir y castigar cuando haya necesidad, sino que viene y lo traslada para que ahí esté, bueno, posiblemente sobando el problema, tolerando el pecado. Sin embargo, es claro, podrían haber algún tecnicismo que nos falta a algunos de nosotros, que como predicadores o como pastores. Entonces, ¿cómo va a ganar la batalla del alma? La batalla del alma se gana en la mente, no la ganas en otro lugar. Y por último voy a usar definitivamente el pasaje que habla, porque hay otras preguntas, pero no me va a dar tiempo, entonces, porque es difícil conciliar a la psicología con la teología. Pero algunas soluciones ya hemos visto hoy, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener este último pasaje para concluir hoy. ¿Cómo ganar la batalla del alma? Ya la lucha en uno mismo, ¿verdad? Siendo a un cristiano que se siente tentado, que se siente uno, bueno, cada día uno es tentado, porque uno es terrenal, con un cuerpo de pecado y necesita pues dejarlo controlar por el Señor. Entonces, la tentación que viene a nuestra mente debe de ser ganada en nuestra mente. Necesitamos tener la mente de Cristo. Necesitamos tener realmente nuestra mente rendida al control de Cristo. Y entonces cuando Él toma control realmente de nosotros, porque estamos rendidos a agradarle y a hacer su voluntad, podemos detectar los pensamientos y los ataques y los dardos del enemigo. Y podemos bloquearlo y podemos evitar caer en tentación. Ya, si tú no vences y no ganas la batalla en la mente, si tú no ganas la batalla en la mente, en el terreno de juego, realmente la pierdes, así seguro, el 99,999%. Así es que necesitamos nosotros ganar la batalla de la mente con la palabra de Dios. Dice la Escritura que en esto pensad, en todo lo honesto. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo en eso pensad, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice el pasaje, si algo es digno de pensar, no es sucio y no es comprometedor y no está fuera de orden, porque hay tantas cosas que uno bien sabe que es ilícito y que están fuera del orden de Dios. Entonces, perfectamente estás consciente y debes de bloquear y parar ese pensamiento. Porque, como decía un doctor en psicología cristiano, decía, bueno, no podemos nosotros evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nido en nuestra cabeza y pongan huevo y se ensucien. Usted sabe lo que hiede una cuita y un huevo podrido. Esa es la mente corrompida. Cuando nosotros pasan los pensamientos, no podemos evitar que pasen los pensamientos, y los malos y los buenos pensamientos, pero podemos evitar que aniden esos malos pensamientos, hagan nido.
podemos bloquearlo, podemos cuando pensamos y viene el mal pensar a nosotros, podemos pensar en Dios, pensar, perdóname, Señor, caminando, manejando en la mente donde estemos. Controla mi mente, ese pensamiento es desviado, esa codicia en mí y no lo alimento, sino lo bloqueo. Si ya estoy pensando en Dios, estoy orando a Dios, pidiendo perdón, ya estoy pensando en algo bueno, en algo honesto, en algo amable, en algo que es digno, en algo que es de buen nombre, de algo virtuoso. Entonces, no permito al dardo del enemigo a que pase a mi sentimiento. Porque si dejas un pensamiento allí, él va a cosechar una actitud. Así como piensas, así sientes, y como sientes, así actúa. Si lo cultiva y si le da seguimiento, va a tomar poder, va a tomar fuerza, y al final vas a terminar haciendo lo que tu mente y los deseos de tu carne, los deseos de tus pensamientos. Entonces necesitas, en segundo lugar, en primer lugar, pedir perdón, reconocer, bloquear el mal pensamiento, también cambiar la manera de pensar, cambiar el pensamiento, pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. Si es virtuoso, pensar, porque la mente siempre anda andando. Una mente vacía es un taller del diablo. Así que debe estar ocupada en tus buenos estudios, en la Biblia, en la palabra, en la oración, en lo bueno, aprovecha o deportes o haces y ocupas tu espacio y no te corrompas y no te desvíes viendo cosas pervertidas, pornografía y cosas realmente que te moverán y te insinuarán al mal, oyendo y viendo, y entonces debes de arrepentirte y ganar la batalla del alma. Gane la batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te rogamos que estés dándonos tu victoria por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra tuya, por el poder del Espíritu Santo que controla nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, y que le damos lugar a que controle nuestros pensamientos, nuestra vida en tus manos, para ser librados del mal. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias por darnos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén.